Ya. Ya, yo les menciono un hueso y ustedes me dicen si es largo, si es plano, si es corto o si es irregular. A ver, vamos. Frontal. Plano. Plano. Maxilar inferior. Irregular. Escafoide. Corto. Ulna. Largo. Largo. Fíbula. Largo. Blancanieves. Corto. Piedra angular. Irregular. Incus. Irregular. Estapes. Irregular. Hueso itálico. Largo. Atlas. Irregular. Parietal. Plano. Cúbito. Largo. Axis. Irregular. Maxilar superior. Irregular. Maxilar superior. Hueso espada. Plano. Plano, muy bien. Ilíaco. Plano. Costillas. Plano. Etmoides. Irregular. Hueso soltero. Irregular. Occipital. Plano. Ya, muy bien. Muy bien. Hay huesos que tienen dentro de ellos, tienen huecos. Repito, hay huesos que dentro de ellos tienen huecos. A estos huecos se le llama seno paranasal. ¿Qué son los senos paranasales? Son huecos dentro de los huesos. ¿Y qué huesos tienen los senos paranasales? Lo tiene el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar superior. Repito, ¿qué huesos tienen los senos paranasales? El hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar superior. De todos los senos paranasales, el maxilar superior es el que presenta el seno paranasal más grande, al cual le llamamos el antro de Ismoro. Ya, lo voy a colocar aquí. Ya, le vamos a llamar el antro de Ismoro. Se escribe antro de Ismore. Ya. Repito, dentro de los huesos hay huecos llamados senos paranasales. ¿Qué huesos presentan esos senos paranasales? El hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, que está aquí atrás. Estoy acá. Este es el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno del maxilar superior, que es esto de acá. Este es el antro de Moro, el más grande de todos los senos paranasales. Ya. Todo hueco, y hemos dicho que está recubierto, todo hueco, perdón, tiene pared. Todo hueco tiene pared. Entonces, esta pared de los senos paranasales, recuérdate cuando hablemos de respiratorio, por favor, recuerden. Estos senos paranasales, su pared está recubierta por una membrana de color rojo, ¿Y por qué es de color rojo esta membrana? Porque tiene gran cantidad de sangre. A esa membrana le llamamos pituitaria
roja. A esa membrana le llamamos pituitaria roja. Entonces, vuelvo a repetir, la pared de los senos paranasales está recubierta por la pituitaria roja que contiene gran cantidad de sangre. Y la sangre, recuérdate, obvio que es caliente, pues, ¿no? Es caliente. En esta membrana también hay células que producen moco. Hay células que producen moco. Hay células que producen moco. Y el moco, recuérdate que tiene agua y es espesa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros respiramos, el aire entra por acá, ¿ya? El aire entra por acá. El aire que está en el medio ambiente, el aire es frío. El aire es frío. El aire que entra por acá, el aire es frío. El aire es frío y seco. El aire frío y seco no puede llegar de esa manera hasta los pulmones, duele. Entonces, cuando entra el aire a la fosa nasal, el aire va a entrar hasta los senos paranasales. Entonces, recuérdate que cada vez que nosotros inhalamos el aire, al final el aire va a entrar a los senos paranasales. Y como los senos paranasales está recubierta por la pituitaria roja, que es caliente, entonces va a servir para poder calentar el aire. Entonces, los senos paranasales sirven para calentar el aire. Y el moco, que contiene agua, sirve para hidratar al aire. ¿Ya? Hidrata el aire. Pero cuando nosotros inhalamos el aire no entra pues puro, ¿no? Entra con impurezas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este moquito, que es espeso? Va a retener todas las impurezas del moco. Entonces, ¿para qué me sirven los senos paranasales? Me sirven para calentar, humedecer y filtrar el aire. Calienta, humedece y filtra el aire. Pero como son huesos que son huecos, entonces también servirá para disminuir el peso de los huesos, para aligerar el peso de los huesos. Cuando nosotros hablamos, chicos, la voz sale de las cuerdas vocales que está en la garganta. ¿Ya? El sonido de la voz sale de las cuerdas vocales que está en la garganta. Entonces, cuando sale el aire, sale el sonido de la voz, ese sonido de la voz desde la garganta, desde las cuerdas vocales, desde el cuello, a nivel de las cuerdas vocales, ese sonido de la voz va a llegar hasta este tubo llamado faringe. Y luego, una vez que llega a la faringe, ese sonido de la voz va a entrar a la boca, va a entrar a la fosa nasal y va a llegar hasta los senos paranasales. Entonces, cuando el sonido de la voz llega a la boca, entonces ese sonido choca contra todas las paredes de la boca. Cuando entra a la fosa nasales, choca contra todas las paredes de las fosas nasales, llega a los senos paranasales y choca contra todas sus paredes y se genera un eco de la voz. Se genera un eco de la voz. A eso se le llama resonancia de la voz. Entonces, si yo realmente no se produciría esa resonancia de la voz, hablaríamos como cuando hablamos en el momento que estamos con gripe y toda nuestra fosa nasal se llena de agua, el sonido de la voz no es igual. ¿Por qué? Porque justamente como toda la fosa nasal está lleno de agua, entonces no se genera un eco de la voz, entonces no se escucha diferente, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la boca o la pared de la boca, la pared de las fosas nasales y la pared de los senos paranasales? Para generar la resonancia de la voz, ¿ya? Entonces, los senos paranasales, vuelvo a repetir, ¿qué cosas son los senos paranasales? Son huecos dentro de los huesos, que están recubiertos por la pituitaria roja. ¿Para qué sirven? Aligeran el peso de los huesos, para la resonancia de la voz, calientan, filtran y humedecen el aire. Pero a veces esa membrana puede inflamarse, ¿ya? Puede inflamarse. A eso se le llama sinusitis, cuando hay una inflamación de los senos de la pituitaria roja que está recubriendo la pared de los senos paranasales, por eso se le llama sinusitis. Entonces ahí las células de esa pituitaria roja van a producir gran cantidad de moco, entonces todos los senos paranasales se van a llenar de moco, lo cual produce dolor de cabeza, produce una cefalea, ¿ya? Entonces por esa razón, a estos huesos que tienen a los huecos, y en esos huecos entra el aire, entonces aire se dice neumo. Entonces, como en estos huesos entra el aire, a estos huesos se les llama los huesos neumáticos. Entonces, ¿cuáles son los huesos neumáticos? Tenemos al hueso frontal, tenemos al etmoides, al esfenoides y al maxilar superior, ¿ya? Esos son los senos paranasales que se encuentran en estos huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar superior. Ok, dale una chequeadita de 1 minuto para preguntar.
Listo. Pregunto, chicos, ¿qué son los senos paranasales? Son huecos ¿Dónde están? ¿Huecos dónde? Mi ojo. dentro del hueso. Dentro de los huesos, ya. ¿Para qué sirve? Resonancia de la voz. Resonancia de la voz, muy bien. ¿Qué más? Calienta y y humedece y filtra. ¿A quién? A tu ex. Al aire. Humedecen, le filtran, le calientan. ¿Y a quién? Al aire. Al aire, porque ustedes hablan entrecortados siempre. Cuchara, tengo que sacarles, niños, porque son así, me hacen sufrir. Ya, ¿qué más? Falta uno. Aligeran el peso de los huesos. Así me tienen que hablar. Aligeran el peso de los huesos. Excelente, perfecto. Muy bien, perfecto. Pregunto, ¿el uno qué es? ¿Qué es? ¿El seno paranasal? Frontal. Frontal. ¿El dos? Seno paranasal del esfenoide. No. Vamos a hacer de esto de los esfenoides. Del etmoides. Del etmoides, porque está detrás del frontal, pues. El 4. Maxilar. Del maxilar superior. Maxilar superior. Completo. Seno paranasal superior. Ya, llamado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese seno? Antro de Antro de Mora. Ya, muy bien. El 3. Seno paranasal del esfenoides. Excelente. ¿Cuál es el seno paranasal más grande? Del maxilar superior. Maxilar superior. Muy bien. ¿Cuáles son los huesos neumáticos? El hueso frontal. El hueso esfenoide. El maxilar superior. En orden. Frontal. ¿Detrás qué hay? Etmoides. Etmoides. Esfenoides. Y Maxilar superior. excelente. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver los huesos sesamoideos. ¿Ya? Vamos a ver los huesos sesamoideos. Veamos los huesos sesamoideos. Un ratito. Listo. Entonces los huesos sesamoideos, chicos, son estos de acá. Estos rojitos que ves acá y estos verdecitos. Y esto de acá también es un hueso sesamoideo. ¿Ya? Repito. Este es un hueso sesamoideo. Estoy aquí. ¿Ya? Se le llama hueso sesamoideo porque tiene la forma de un fruto seco llamado sésamo. ¿Ya? Los huesos sesamoideos por lo general son muy pequeñitos, son como las piedritas bien chiquititas, bien pequeñitas, ¿ya? Que pueden tener la forma ovoide o pueden tener la forma redonda, ovoide o redonda, ¿ya? Cuando nosotros nacemos con los huesos sesamoideos que aún falta todavía osificarse. Entonces la osificación, eso fue una pregunta de examen, ojo, la osificación puede culminar entre los 10 a 25 años de edad. Ahora, los huesos sesamoideos no están recubiertas por el periósteo, no están recubiertas por el periósteo. Los huesos sesamoideos están recubiertos por ligamentos o por tendones, ¿ya? Los huesos sesamoideos están recubiertos por ligamentos o tendones. Ya hemos dicho que el hueso sesamoideo son pequeños, el hueso sesamoideo más grande es la rótula, ¿ya? Es la rótula, llamado también patela. Entonces, si esta rótula, por ejemplo, está recubierto por este tendón del músculo cuádriceps del muslo, ¿ya? Entonces, en el momento que se mueve la rodilla, que se flexiona la rodilla, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el músculo se está contrayendo y está jalando el tendón. Y el tendón va a raspar a la rótula o al hueso sesamoideo. Por eso que la superficie externa de la rótula es rugoso. Entonces, cuanto más movimiento tenga a ese nivel de articulación o más contracción muscular ocurra, entonces la superficie del hueso sesamoideo va a ser más rugoso. Con el tiempo, los huesos sesamoideos se hacen hueco internamente, ¿ya? Con el tiempo, los huesos sesamoideos se hacen hueco internamente. Y en el momento que se hacen hueco, se hacen más anchos en su diámetro transverso, se hacen más anchos. ¿Y para qué se hacen más anchos? Para poder servir como un punto de apoyo en el momento que ocurra el movimiento de una articulación y pueda evidenciarse un movimiento angular mucho mejor si es que no hubiera un hueso sesamoideo. Vuelvo a repetir,
El hueso sesamoideo con el tiempo se hace hueco internamente y se ensancha y sirve como un punto de apoyo para mejorar el ángulo de movimiento en una articulación. Entonces, aquí, por ejemplo, el movimiento que se está llevando a cabo a nivel de la rodilla es un buen movimiento, hay un buen ángulo de movimiento debido a que este hueso sesamoideo, que es la rótula, está sirviendo como un punto de apoyo o como una polea para mejorar el ángulo del movimiento. ¿Ya? Vuelvo a repetir entonces, vuelvo a repetir. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños que pueden tener la forma ovalada o redonda, se terminan de osificar entre los 10 a 25 años de edad, no están recubiertos por el periósteo, sino por tendón y ligamento. Con el tiempo, se ahuecan, se ensanchan y presentan rugosidades, ¿ya? Ahora, ¿para qué se ensancha? Para mejorar el ángulo del movimiento en una articulación. ¿Dónde encuentro los huesos sesamoideos? Puedo encontrarlo en la mano, puedo encontrarlo en el pie, o puedo encontrarlo en la rodilla, ¿no? La rótula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de huesos sesamoideos, entonces. Hay huesos sesamoideos que se encuentran alrededor de las articulaciones, que son los huesos sesamoideos peri quiere decir alrededor, periarticulares, porque están alrededor de las articulaciones, y huesos sesamoideos que están envueltos por ligamentos o tendones, son los huesos sesamoideos intraligamentosos. Por ejemplo, uno de los huesos sesamoideos intraligamentosos es la rótula, llamado también patela, ¿no? Y no solo está recubierto por tendón esta rótula, sino por estos ligamentos, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Pero principalmente el hueso sesamoideo, que es el hueso sesamoideo más grande, que es la rótula, principalmente está envuelto por el tendón del músculo cuádriceps. Pero ya estamos diciendo que hay huesos sesamoideos también periarticulares. Estos huesos sesamoideos periarticulares, estos sí son chiquititos, ¿ya? Estos rojitos todos los tenemos, los verdecitos no todos lo tienen, ¿ya? Los rojitos todos los tenemos, o sea, es constante, quiere decir que en todos vamos a encontrar, pero los verdes no. Así como están los huesos sesamoideos en la mano, la misma ubicación es en el pie. Estos son los metacarpos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpo, y estos son las falanges. Entonces, ¿dónde encuentro los huesos sesamoideos periarticulares? Entre el primer metacarpo y la falange del dedo pulgar encuentro dos huesos sesamoideos constantes. Entre el segundo metacarpo y la falange del dedo índice encuentro otro hueso sesamoideo regular. Y entre el quinto metacarpo y la falange del dedo meñique encuentro otro hueso sesamoideo. Y en algunas personas puedo encontrar solo entre la falange y la falangeta del dedo pulgar, entre el tercer metacarpo y la falange del dedo medio, o entre el cuarto metacarpo y la falange del dedo anular, ¿ya? Entonces, repito una vez más, los huesos sesamoideos son pequeños, son ovalados, se osifican entre los 10 a 25 años de edad, no están recubiertas por el periósteo, solo por tendones y ligamentos. Con el tiempo se van a hacer huecos, se van a ensanchar para mejorar el ángulo del movimiento en una articulación. ¿Presentan rugosidades? Claro que sí. ¿Dónde se desarrollan? En la mano, en el pie y en la rodilla, o sea, la rótula. Pueden ser constantes o pueden ser inconstantes. ¿Cuántos tipos de huesos sesamoideos hay? Dos tipos. Huesos sesamoideos periarticulares y huesos sesamoideos intraligamentosos, como es la rótula. Dentro de los huesos sesamoideos periarticulares pueden haber constantes y pueden haber inconstantes. No te olvides que el hueso sesamoideo se va a hacer hueco y se va a ensanchar para mejorar el ángulo del movimiento. ¿Ya? Muy bien. Tienes acá 2 minutos. Dale una chequeadita. Ratito, esto quiero cambiarlo. Ratito. Listo. Por nuestra genética, hijo. Por nuestra genética. Hijita, por nuestra genética. Ya. Vamos a ver ya los últimos huesitos según la forma, ¿ya? Vamos a ver los últimos huesitos según la forma. Entonces, vamos a ver a los huesos wormianos, llamados también huesos supernumerarios. Aquí atentos, ¿ah? Atentos, por favor. Andrea ¿está por allí? Andrea. ¿Está por ahí, Andrea? O alguien que me ayude. ¿Ya hemos visto lo que es la osificación de los huesos? Chicos, ¿ya hemos visto esto? ¿Tipos de osificación? Sí, mi, ya lo vimos. Ya, perfecto. Entonces ya acá van a entender un poquito mejor si ya hemos visto osificación de los huesos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, cuando todavía nosotros no nacíamos, chicos, aún estábamos en el vientre de la mamá,
¿Qué pasaba con la bóveda del cráneo? La bóveda del cráneo no era hueso todavía, ¿ya? Estamos hablando cuando aún estábamos en el vientre materno, en la bóveda del cráneo era una membrana, no era hueso. Era una membrana de tejido conectivo fibroso. Una membrana, no había hueso, ¿eh? Había una membrana, una capa, como si fuera una gorra, pero de tejido conectivo fibroso. Aún cuando hemos estado dentro del vientre de la madre, esta membrana de tejido conectivo fibroso se iba osificando, ¿ya? ¿Qué tipo de osificación es esa? ¿Una osificación directa o indirecta, chicos? Directa, Miss. Directa. ¿Membranosa o endocondral? Membranosa. Membranosa, excelente. Entonces acá comenzaba a aparecer ya, como se iba osificando esa membrana de tejido conectivo fibroso, iba apareciendo ya pequeños huesitos del hueso frontal derecho, pequeños huesitos del hueso frontal izquierdo, pequeño huesito del parietal derecho, parietal izquierdo y del occipital, poco a poco. Entonces ha ido formándose más hueso, más hueso, más hueso, más hueso, más hueso, más hueso, más huesito, más huesito, y finalmente se ha formado dos huesos frontales, dos huesos parietales, el occipital, ¿ya? Pero, todavía faltaban ciertas partes de la membrana de tejido conectivo fibroso, ¿ya? ¿Cuántas capitas de...? Acá voy a poner. Ya, ahí voy a poner. 10 capas, para no olvidarnos, ¿ya? Entonces, repito, cuando aún estábamos en el vientre de la mamá y no había huesos en la bóveda del cráneo, habían 10 capas de tejido conectivo fibroso. 10 capas, ¿ya? Así como si fuera las hojas de la cebolla, una tras otra, ¿no? Una sobre otra, 10 capas. Entonces acá, en este pedacito de la membrana de tejido conectivo fibroso, las 10 capas acá se iban osificando. Y finalmente se ha formado el hueso frontal derecho, izquierdo, parietal y occipital. Pero todavía, cuando ya estábamos a punto de nacer, todavía había partes de la membrana de tejido conectivo fibroso que no se ha terminado de osificar, ¿eh? No se ha osificado. Las 10 capas no se ha osificado. Caen este pedazo, no se ha osificado, ¿ya? No se ha osificado. Entonces, ¿cómo se le llama a estas 10 capas de tejido conectivo fibroso que aún no se ha osificado y que se encuentra entre los bordes de los huesos? Se le llama membrana inter quiere decir entre, pues, ¿no? Membrana interósea, ¿ya? Entonces acá hay 10 capas de tejido conectivo fibroso. Acá lo voy a poner para que no te olvides. Entonces, tú eres muy olvidadizo. Y ya, acá lo voy a poner. 10 capas, ¿ya? De tejido conectivo fibroso. Ahí están las 10 capas. ¿Ya? Vamos a poner así. Mejor. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, cuando ya estábamos a punto de nacer, entre los bordes de estos huesos faltaban todavía las 10 capas de tejido conectivo fibroso, faltaba todavía osificarse. Y a esas capitas de tejido conectivo fibroso que están entre los bordes de los huesos se le llama membrana interósea. Pero también entre los ángulos de los huesos, también faltaba osificarse esas 10 capas de tejido conectivo fibroso. Pero ya no le voy a llamar membrana interósea. Entonces, ¿cómo le voy a llamar esas 10 capas de tejido conectivo fibroso que ya no está entre los bordes de los huesos, sino entre los ángulos de los huesos? Se le llama fontanela, ¿ya? Entonces, a estas 10 capas de tejido conectivo fibroso que aún faltaba osificarse, la que se encuentra entre los bordes de los huesos se le llama membrana interósea y la que se encuentra entre los ángulos se le llama fontanela. Pues tengo una fontanela anterior, una fontanela posterior. La fontanela anterior también le llamo fontanela mayor o fontanela bregmática. Esa fontanela está formada por 10 capas de tejido conectivo fibroso, se localiza entre los ángulos de los huesos frontal derecho-izquierdo y el hueso parietal derecho-izquierdo. Y la otra fontanela posterior, o llamado también fontanela menor o fontanela lambdoidea,
se localiza entre los ángulos de los dos huesos parietal derecho e izquierdo y el hueso occipital. Hay otras fontanelas también, que lo vamos a ver ahorita. Ya, un ratito. Aquí. Entonces, acá hay otra fontanela que se localiza entre el ángulo del hueso frontal, parietal, temporal y esfenoides. Frontal, parietal, temporal y esfenoides. Esa es la fontanela térica. La fontanela térica. Y hay otra fontanela que se encuentra entre el ángulo del hueso parietal, temporal y occipital. Es la fontanela astérica. Entonces tenemos una fontanela acá, una fontanela anterior, o llamada también fontanela mayor o fontanela bregmática, la fontanela posterior o la fontanela lambdoidea o la fontanela menor, la fontanela térica y la fontanela astérica. No te olvides que la térica está entre el frontal, parietal, temporal y esfenoides. ¿Cuántas fontanelas en total tenemos, chicos, en la bóveda del cráneo? Al nacer. 6. 6, pues, ¿no? Cuento la anterior 1, la posterior 2, la térica son 2, derecho e izquierdo, y la astérica igual, derecho e izquierdo. Acá nada más son 4, 5 y 6. Entonces, cuando nacemos con esta membrana interósea, y nacemos con las fontanelas. Entonces, prácticamente esta membrana interósea son 10 capitas de tejido conectivo fibroso, 10 capas de tejido conectivo fibroso, están sirviendo para unir a estos huesos de la bóveda del cráneo. Entonces, sirven para formar una articulación, un tipo de articulación. ¿Cómo se le llama ese tipo de articulación que está uniendo a los huesos de la bóveda del cráneo, estas 10 capas de tejido conectivo fibroso o esta membrana interósea? Se le llama la articulación de sindesmosis. Entonces, cuando nosotros nacemos, ¿ya? Nacemos ¿con qué tipo de articulación en los huesos de la bóveda del cráneo? Con una articulación de sindesmosis. ¿Qué ocurre a los 3 años de edad? A los 3 años de edad, chicos. De las 10 capas de tejido conectivo fibroso, que están uniendo a estos huesos, ya, 9 capas se osifican, se transforman en hueso. 9 capas. A los 3 años de edad, 9 capas, y solo quedaría una capa de tejido conectivo fibroso. Solo una capa. Acá, por ejemplo, solo tengo una capa de tejido conectivo fibroso. Solo una capa. ¿Ya? Porque de las 10 capas, 9 capas se han osificado. 9 capas se han osificado. Y solo me está quedando una capa de tejido conectivo fibroso. Entonces se nota de esta manera. Entonces ya no se llamaría articulación sindesmosis, sino se llamaría articulación sutura. ¿Ya? Esto será pues la articulación sutura coronal. Esto será la articulación sutura lambdoidea, ¿no? Sutura sagital, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea. Y la sutura metópica o la sutura interfrontal, ¿ya? Entonces, eso queda 3 años de edad, ¿eh? 3 años de edad. Entonces, de lo que teníamos una articulación sindesmosis, a los 3 años de edad, en la bóveda del cráneo, tenemos una articulación sutura. Ahora, ¿qué ocurre con esta única capa de tejido conectivo fibroso que está uniendo estos dos huesos frontal derecho e izquierdo? A los 6 años de edad, esta articulación sutura metópica o esta única capa de tejido conectivo fibroso que está uniendo estos dos huesos se osifica. Y ya, si tú ves acá, ya no hay como esta articulación que tú observas aquí. Aquí ya no hay nada, ¿no? Se ha terminado de osificar la última capa de tejido conectivo fibroso, se acaba de transformar en hueso. Entonces, eso es una articulación de sinostosis. Entonces, ¿qué quiere decir articulación sinostosis? Quiere decir que antes hubo un tipo de articulación y que ahora ya no existe, pues no, ahora ya no existe, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con la articulación interfrontal o la articulación sutura metópica que había entre el hueso frontal derecho e izquierdo. Pero no te olvides que cuando nosotros nacemos, los huesos de la bóveda del cráneo están unidos por las 10 capas de tejido conectivo fibroso, o sea, están unidos por la membrana interósea. Eso es una articulación de sindesmosis. Luego, ¿qué ocurre a los 3 años de edad? Te hemos dicho que de las 10 capas de tejido conectivo fibroso, 9 capas se osifican. 9 capas se osifican. Y solo queda una capa de tejido conectivo fibroso uniendo a esos huesos, a la cual le llamo articulación sutura. Y en el caso de los huesos frontales, derecho e izquierdo, también esa sutura metópica, la única capa de tejido conectivo fibroso, se osifica completamente y ya pasa a ser una articulación de sinostosis. Pero eso solo es en el caso del hueso frontal derecho e izquierdo, ¿eh? Porque ¿qué ocurre con las otras suturas sagital, la sutura coronal, lambdoidea? Eso no se osifica hasta que tengamos nosotros 60, 70, 80 años de edad. Y recién ahí se osifica. O sea, finalmente, en toda la bóveda del cráneo ya no va a haber ni una capita de tejido conectivo fibroso. Todo se osifica completamente y va a quedar así como el
el hueso frontal. Entonces, cuando nosotros nacemos con 2 huesos frontales, ¿no? Y ahora, ¿cuántos huesos tenemos? Un solo hueso frontal. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta membrana interósea? Esta membrana interósea, ¿qué ha ocurrido con este tejido conectivo fibroso? Se ha osificado, pues chicos, se ha transformado en hueso. Entonces, ese hueso se denomina hueso wormiano. ¿Qué cosa es un hueso wormiano, profesora? Un hueso wormiano son huesos que que antes eran membranas interóseas y que ahora ya se han transformado en hueso, ¿no? Entonces son los huesos wormianos. Esos huesos wormianos son los huesos wormianos suturales, porque las suturas, que eran membranas de tejido conectivo fibroso, se han osificado, ¿ya? Entonces esos son los huesos wormianos suturales. Mister, ¿y qué pasa con las fontanelas? Ah, con las fontanelas, ya. En el caso de esta fontanela posterior, al mes de nacido se osifica, ¿ya? ¿Y qué pasa con la fontanela térica y astérica? A los 2-3 meses de nacido se osifica. ¿Y qué pasa con la fontanela anterior? A los 18 meses o 24 meses, o sea, al año y medio o 2 años, por eso te digo 18 meses o 24 meses, la fontanela anterior se osifica. Entonces, esto ya no es una membrana de tejido conectivo fibroso, sino viene a ser un hueso. ¿Qué hueso? Wormiano, pero ya no hueso wormiano sutural, sino un hueso wormiano fontanelario. Entonces, los huesos wormianos suturales o huesos wormianos fontanelarios antes eran membranas de tejido conectivo fibroso, ¿ya? Y estos huesos wormianos, ya sean suturales o fontanelarios, no tienen una forma definida, no tienen dimensiones definidas, ni formas ni dimensiones definidas, chicos, ¿ah? O sea, no tienen formas ni dimensiones definidas, ni tamaños definidos incluso, ¿ah? Entonces, tienen una variabilidad en su dimensión, en su forma, en su espesor. ¿Y dónde se forman? En los puntos de osificación. ¿Cuáles son esos puntos de osificación? Los bordes que había entre los huesos y además la fontanela. Sobre todo estas fontanelas, que antes eran membranas de tejido conectivo fibroso y ahora son huesos wormianos, se les llama puntos de osificación, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Aquí tengo las membranas de tejido conectivo fibroso, que luego, cuando se osifican, van a pasar a ser huesos wormianos, ya sean suturales o huesos wormianos fontanelarios. Ahí está. Ojo, en el momento que estas membranas se osifican, se sueldan con el resto de huesos. Si se sueldan con el resto de huesos, mira, no queda ni una cicatriz, ¿no? De la fontanela, es como que no hubiera habido nada. Entonces esto se transforma en un punto craniométrico, punto craniométrico bregmático, punto craniométrico lambdoideo, punto craniométrico térico, punto craniométrico astérico. Pero. A veces, acá quiero que escuches, a veces esa membrana de tejido conectivo fibroso, cuando se osifica, a veces no se suelda con el resto de los huesos. Como este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, había membrana de tejido conectivo fibroso, se ha osificado, pero ya no se ha soldado con el resto de los huesos. Mira acá, ve. Mira acá lo agrando para que lo visualices mejor. ¿Ve? Ya. Acá también, ¿ve? Aquí también. No es como esto de acá, ¿no? Acá, estos huesos wormianos se han osificado, se han soldado con el resto de huesos. Entonces, cuando se osifica con el resto de los huesos, esos son los huesos wormianos verdaderos. En cambio, cuando no se osifica con el resto de los huesos, no se suelda con el resto de los huesos, esos son los huesos wormianos falsos, ¿ya? Entonces, hay huesos wormianos verdaderos y hay huesos wormianos falsos. El hueso wormiano falso más conocido, que viene en las preguntas de examen, es este hueso wormiano que se forma entre los dos parietales y el occipital. Ese hueso wormiano se le llama el hueso epactal o llamado también el hueso del Inca, hueso epactal o hueso del Inca. En realidad mal llamado Inca, ¿no? Porque ha debido llamarse más que todo el hueso de los paracas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los paracas ha sido una cultura que realizaban las trepanaciones craneales. Entonces, cuando iban a hacer, entre comillas, sus intervenciones quirúrgicas del momento, entonces los hacían tomar brebajes para perder el conocimiento y abrían justamente la cavidad craneal por este hueso epactal. Por ahí hacían las trepanaciones craneanas. Por eso se le llama hueso del Inca, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el hueso del Inca o el hueso epactal? O dónde se encuentra, entre los dos parietales y el occipital, ¿ya? O cuál es el hueso wormiano que se forma entre los dos parietales y el occipital, el hueso del Inca. Y esto es un hueso wormiano falso porque no se está osificando con el resto de los huesos. Entonces alguien diría por ahí, Miss, ¿y por qué no se ha terminado de osificar esas membranas de tejido conectivo fibroso? Todo tiene una razón de ser. ¿Qué pasaría
si nosotros naceríamos con todas las membranas transformadas en huesos hormeanos. Entonces, el parto no sería por vía vaginal, ¿no? Porque esto es tremenda cabezota. No podría salir por el canal vaginal. Entonces, todos los partos serían por vía cesárea. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros nacemos? Cuando nosotros nacemos, como acá hay membranas, entonces en el momento de nacer y en el momento de salir por el canal vaginal hace contracciones para tratar de expulsar a ese bebé, hace contracciones y aplasta la cabeza al momento que nosotros salimos por la vagina. Al aplastar la cabeza, como acá hay membranas, entonces este hueso frontal se sobrepone sobre este hueso. Ese hueso parietal se sobrepone sobre el frontal y los parietales se sobreponen sobre el occipital. O sea, todos los huesos se ponen uno sobre otro encima sobre el otro hueso, ¿no? Encima del otro hueso. Uno sobre otro hueso. Eso se le llama cabalgamiento de huesos. ¿Ya? Entonces, en el momento que nacemos se produce el cabalgamiento de huesos y de esa manera el hueso se hace más chiquito. Y por eso salimos pues por vía vaginal, ¿ya? Pero hay ciertas enfermedades congénitas a la cual se le llama la microcefalia, por ejemplo. La microcefalia, ya ese chiquitín, por una anomalía congénita, nace con estas membranas ya osificadas. Entonces, ellos no pueden nacer por vía vaginal, ¿no? Nacen por vía cesárea. ¿Y cómo vamos a saber si ha osificado? Porque eso se puede evaluar a través de la ecografía, chicos. Por eso las gestantes tienen que ir a sus controles prenatales, ¿no? ¿Para qué? Para que le evalúen justamente con el ecógrafo y puedan determinar si hay alguna patología o no. Muy bien, entonces, ¿para qué me sirve también entonces estas membranas interóseas? Me sirven para que después de nacer todavía el cerebro sigue creciendo. Entonces va a permitir el crecimiento del cerebro, ¿no? Estas membranas interóseas, la fontanela, permite el crecimiento del cerebro después de nacer. ¿Qué ocurre entonces en esas personas que por alguna patología congénita se han osificado? Estas membranas no van a permitir que el cerebro crezca, no van a permitir que el cerebro se desarrolle y esa persona va a sufrir de retardo mental. Entonces, la otra vez alguien preguntó acerca del retardo mental y le decía, ¿no? El retardo mental no solo se debe, pues, a la falta de mielina, ¿no? Sino que también se debe a múltiples factores y esto justamente es uno de los factores, ¿no? La microcefalia. ¿Qué más? Esta fontanela, por ejemplo, chicos, nos permite hacer ciertos diagnósticos. Cuando un bebé está deshidratado, no le han dado de lactar como debe de ser, esta membrana se hunde, se deprime, ¿ya? Por una deshidratación. Y cuando hay una fiebre o una infección, esta membrana se hincha, se infla, se abomba. Entonces nos va a permitir hacer diagnósticos, ¿no? Esta membrana. De acá, por ejemplo, la membrana o la fontanela posterior, o la menor o lambdoidea, debe de medir más o menos 0.5 centímetros. Si mide más, hay la posibilidad de que esté sufriendo una malformación, una enfermedad que es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Lo cual con el tiempo también va a producir lo que es un retardo mental. ¿Ya? Por eso te decía, el retardo mental no es solo por una desmielinización, hay muchos factores. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve, profesora? Vuelvo a repetir, esas fontanelas y esas membranas interóseas permite el parto por vía vaginal, permite el desarrollo o el crecimiento del cerebro después de nacer y me permite hacer los diagnósticos, ¿no? Te dije que se va a bombar en el caso de una fiebre, producto de una infección como una meningitis, si es que hay una deshidratación y también si es que por A o B hay un hipotiroidismo congénito, ¿no? Entonces la fontanela menor va a ser más grandecito que el 0.5 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a ver acá un videíto de cómo se cabalgan los huesos uno sobre otro durante el parto vaginal y también cómo se va osificando. Vamos a ver acá un ratito. Un ratito, dale tiempo que cargue. Ahí está. Ahí está la fontanela anterior, mira, está la membrana interósea. Ahí está, y van a ver cómo se va osificando, ¿ah? Ahí todavía hay una articulación de sindesmosis. Entonces mira cómo se va osificando. Mira, acá ya se ha osificado, acá falta osificar. Acá todavía hay articulación sindesmosis. Hay 10 capas de tejido conectivo fibroso. Acá ya se va a ir osificando, como te decía, mira cómo se va osificando. Se va transformando de una sindesmosis en una sutura. Mira, ve, qué bonito, ¿eh? Y finalmente se ha transformado en hueso borneano. Lo mismo acá, mira, todavía existe la membrana interósea, la fontanela, y aquí cómo se va osificando, ¿eh? Y se transforma en una articulación ya no sindesmosis, sino una sutura. Listo. Vamos a ver el otro video.
Esto se llama dilatación del cuello del útero. Mira acá la cabeza, vas a ver cómo el parietal se cabalga sobre el occipital y la cabeza se alarga, pues, ¿no? Que se están sobreponiendo los huesos uno sobre otro. Mira, ve, acá ya se cabalgó, ve, se ha alargado la cabeza. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Está largo, ve. Al salir, ya nuevamente todos los huesos vuelven a su posición. Largo ahí la cabeza. Acá está cabalgado, ¿eh? Ahora ya está regresando a su posición normal. Listo. Listo. Entonces, recordemos nuevamente de los huesos wormianos. Entonces, ¿qué hemos dicho de los huesos wormianos? Que se forman en los puntos de osificación, tienen dimensiones, espesor y forma variable, pueden ser huesos wormianos verdaderos o huesos wormianos falsos, ¿no? ¿Cuál es el hueso wormiano falso? Es el hueso del Inca o el hueso pactal, que se forma entre los dos parietales y el occipital. ¿Por qué se le llama hueso wormiano falso? Porque no es una membrana que se ha osificado y no se ha soldado con el resto de huesos. En cambio, en el caso de los huesos wormianos verdaderos, sí se osifican con el resto de los huesos. Y hay huesos wormianos suturales y hay huesos wormianos fontanelarios, ¿ya? Entonces te dejo ahí 2 minutos para que le des una chequeadita y con eso estaríamos terminando tipos de huesos según su forma. Acá te lo voy a poner, bien, ahí se ve. Ya, 2 minutos. Ya, ahora sí, te menciono todos los huesos y tú me dices qué tipo de hueso es, ¿ah? Rótula. Huesos de Samoyedo. Hepactal. Wormiano. Frontal. Plano. Esternón. Plano. Talus. 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 Corto, mis. Corto. Ya. Triquetro. Corto. Muy bien. Falanges. Largos. Vómer. Irregular. Tibia. Largo. Pisiforme. Corto. Polígono mayor. Corto. Corto. Patela. Desarmollo. Atlas. Irregular. Excelente, perfecto. Muy bien. Con eso ya hemos avanzado un 98%. Ya ponle 95. Ya. Entonces ahora vamos a clasificar a los huesos según su ubicación. Ya. Entonces hay huesos que pertenecen al esqueleto axial y hay huesos que pertenecen al esqueleto apendicular. Para eso diremos que nosotros tenemos 206 huesos. Nos damos un recreo de 5 minutos para empezar con esto, chicos. Esto ya me imagino que es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo les he estado diciendo hace 2, 3 semanas creo que le den una chequeadita a estos huesos, ¿no? Los 206. ¿Sí? ¿Aprendido? Sí, mi. Ya, Sí, mi. entonces solo va a ser un repasito. ¿Nos damos un recreo de 5 minutos? Ok, mi. Sí, mi. Regresamos a 11 y 5. Vamos a tomar nuestro cafecito. 11 y 5. ¿Está bien? Ya, mi. Ya, y con eso ya acabaríamos. Ya, entonces 11 y 5 regresamos. No se vayan, ¿ah? Van a tomar el café nada más. Vayan al baño, no sé. Julio, ¿aún estás por ahí, Julio? Julio, Buenas noches, profesora. Disculpe la Hola. tardanza. ¿qué ha pasado? ¿Por qué has entrado recién? Cuéntame. Me quedé estudiando álgebra hasta las 8:30 y me dormí un rato diciendo que voy a despertar 9:30. Desperté Suele 9:50
desperté 9:50 y no me dejaba entrar a la reunión porque estaba lleno. Ay, sí, pues todavía ese chico no soluciona. Dice, ya lo voy a solucionar y no lo soluciona. A ver, un ratito. Acá voy a escribir algo. Vértebras atípicas. Ya. Bueno, me he demorado un poquito porque tengo que sacar toda la basura, chicos, porque mañana también tengo turno. Y ya me hago tarde. Dije, mejor ahorita saco toda la basura. Domingos no viene, pues, el basurero. Entonces tengo que aprovechar ahorita. Ya, un ratito. Ya, acá. Entonces tenemos la C1, que es el Atlas. Ahorita te explico en qué consiste. Atlas. La C2, que es el Axis. Luego la D9 hasta la D12. Y la L5. Listo. Repito. Listo. Ahí está. Listo. Ya. Listo. A ver, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos, chicos, 206 huesos articulados. Estamos hablando de huesos articulados, ¿ah? Estamos hablando de 206 huesos articulados. Porque si fueran huesos articulados y no articulados serían más, pero solo estamos hablando de 206 huesos articulados. Entonces, de los 206 huesos articulados, 80 huesos se encuentran en el centro del cuerpo, Esos huesos pertenecen al esqueleto axial. Axis quiere decir eje, y un eje siempre está en el centro. Axis quiere decir eje, y un eje siempre está en el centro. Entonces, ¿qué huesos pertenecen al esqueleto axial? Los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Huesos de la cabeza y huesos del tronco. Y todo lo que cuelga, ya hemos dicho que si decimos es una estructura que cuelga, decimos apéndice. Apéndice quiere decir colgar. Entonces, ¿quiénes son los que cuelgan? Del tronco. Los que cuelgan del tronco son los miembros superiores y son los miembros inferiores. Por lo tanto, como cuelgan, pertenecen al esqueleto apendicular. Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos 80 huesos en el esqueleto axial que están conformados por los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Y tenemos 126 huesos que cuelgan del tronco, que vienen a ser los huesos del esqueleto apendicular, que son los huesos de los miembros superiores y miembros inferiores. En los miembros superiores tenemos... ¿Cuántos huesos hay en los miembros superiores, chicos? Eso ya hemos visto, ¿eh? Eso ya hemos visto. ¿Cuántos huesos hay en los miembros superiores? 72. No, 64. 64. Cada miembro superior, ¿cuántos hay? 32. 32, claro, perfecto. Pues te pregunto porque eso ya hemos visto. En cambio, del esqueleto axial todavía no hemos visto. Eso no te he preguntado. Y en el esqueleto, y en los miembros inferiores, ¿cuántos huesos hay? En ambos. 62. 62, claro. ¿Y en cada miembro inferior? 31. 31. ¿Dónde es la diferencia? En el pie, ¿no? En el pie hay un hueso menos. ¿Ya? En el pie hay un hueso menos. En la mano hay 27 y en el pie hay 26. Entonces, ese menos 1 hace la diferencia entre el miembro superior y miembro inferior. Por eso en el miembro superior, en cada miembro superior hay 32. Y en cada miembro inferior hay 31, no menos. ¿Ya? Por eso 32 más 32 en los miembros superiores, 64. 31 más 31 en los miembros inferiores, 62 en ambos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a ver, vuelvo a repetir entonces, de los 206 huesos, 80 huesos están en el esqueleto axial y 126 huesos están en el esqueleto apendicular. No te olvides, el axial está conformado por los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Y el apendicular está formado por los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces vamos a comenzar a ver, no te olvides, el esqueleto axial está formado por los huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Y los huesos de la cabeza son 22 y los huesos del tronco son 58. Los huesos de la cabeza están divididos en huesos del cráneo y los huesos de la cara. Ya hemos dicho que a los huesos del cráneo se les llama neurocráneo y a los huesos de la cara se les llama viscerocráneo. No te olvides, entonces estamos viendo ahora el esqueleto axial y vamos a comenzar a ver los huesos de la cabeza, ¿ya?
Entonces, en la cabeza, ya hemos mencionado, hay 22 huesos, de los cuales 8 huesos en el cráneo y 14 huesos en la cara. De los 8 huesos en el cráneo, 4 son impares. Y ya hemos mencionado, esos 4 que son impares están en la base del cráneo, que tenemos al hueso frontal, al etmoides, al esfenoides y al occipital, ¿ya? Entonces, esos 4 huesos impares, vuelvo a repetir, son los huesos que forman la base del cráneo, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y los huesos pares son los que van a recubrir justamente, o van a cerrar justamente la cavidad craneal, que sería el hueso parietal, que son 2, acá está el derecho, y obvio, este es un corte sagital, entonces habrá un izquierdo, ¿ya? Y esto sería el temporal, ¿no? Y el temporal igual hay uno derecho e izquierdo. Entonces, el parietal, vuelvo a repetir, este es el parietal derecho y este es el parietal izquierdo. Este es el temporal derecho y este es el temporal izquierdo. Entonces, estos son los huesos pares, ¿ya? Esos son los huesos pares. ¿Los cuáles son los huesos pares? Los 2 parietales y los 2 temporales. Julio, luego, pues sí, hijo. ¿En qué huesos estamos? Julio, ¿articulados o no articulados? Julio, ¿Articulados? Yuku, articulados. Recién estamos viendo los huesos articulados. Espérate un ratito. Al final, cuando ya ya terminé, ¿hay alguna pregunta? Ahí me pregunto. Tranquilo, Julio, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ahí están ya tus 8 huesos, pues, ¿no? Tenemos los impares. ¿Cuáles son? Frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y los pares, los 2 parietales y los 2 temporales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos vendrían a ser? 8 huesos. 4 impares y 2 pares. Entonces, ahora vamos a ver los huesos de la cara. Ya, eso de la cara también ya te he enseñado cómo se contabiliza, ¿no? Colocando tu dedo meñique en estos 2 nasales, ¿no? Estos 2 nasales. Entonces, vamos a contar los huesos de la cara. Hay 6 pares y 2 impares. Vamos a contar. Hay 6 pares y 2 impares. Comenzamos con los pares. 2 nasales. Vamos contando, ¿ah? 2 nasales. 2 maxilares superiores. Vamos contando. 2 unguis o lagrimales. Vamos contando, ¿ah? 2 nasales, 2 maxilares superiores, 2 unguis, 2 malares. A los malares le puedo llamar, a los malares. Soy Chiuchi, abre tu ojo, ¿ah? Abre tu ojo. Hoy día ha sido domingo, muchos de ustedes han estado descansando, algunos estudiando, pero igual yo también he estado chambeando. He tenido un paciente, pero pucha, fregadazo. Estaba más para allá que para acá. Ya, pero gracias a Dios, ya, está saliendo ya. Lo he dejado ya más o menos, lo he dejado. Ya, entonces, todos hemos trabajado hoy día, así que no eres el único. Ya, entonces, hay que echarle ganas. Tú estás más joven que yo, así que rindes más. Entonces, los malares también se llaman pómulos. Malares o pómulos. O yugal, o cigomático. Malar, pómulo, yugal o cigomático. Entonces, hasta ahorita estamos viendo ya 4 huesos pares, ¿eh? 2 nasales, 2 maxilares superiores, 2 unguis, 2 malares. Ahora, tenemos por acá, no lo veo, vamos a ver un ratito. Acá. Voy a ver si se ve mejor en otra imagen. Acá. Entonces acá lo voy a ver. De nuevo lo veo. 2 nasales, 2 maxilares superiores, 2 lagrimales o unguis, 2 malares. Acá mira, colgando de los maxilares superiores adentro, tenemos 2 cornetes inferiores. A los cornetes también le puedo llamar turbinala. ¿Por qué? Porque cuando entra el aire, aquí debajo del cornete hay unos huecos, llamado meato. Debajo de los cornetes hay un hueco llamado meato. Entonces, cuando entra el aire, acá se forma como si fuera un remolino, ¿no? Está funcionando como una turbina. Se le llama al cornete inferior turbinal. Los cuento. 2 nasales, 2 maxilares superiores, 2 unguis, 2 malares, 2 cornetes inferiores. Y me faltaría un hueso impar. Vamos a ver. De perfil, porque no lo logro ver bien. Donde hacemos un corte sagital, aquí en esta imagen, hacemos un corte sagital, y acá está el nasal, maxilar superior, lagrimal, corneta inferior, y atrás está el hueso palatino, ¿ve? El hueso palatino. Acá no veo al malar porque está al otro lado. Entonces, pero sí logro ver al nasal, al maxilar superior, al unguis, al corneta inferior y al palatino. Entonces, acá me falta uno, que sería el malar, está al otro lado. Entonces, el palatino tiene la forma de una L. Mira, este es el palatino derecho,
y este es el palatino izquierdo. Entonces, el palatino, como tiene la forma de una L, tiene una lámina vertical y tiene una lámina horizontal. Tiene una lámina vertical y tiene una lámina horizontal. Entonces, ahí están tus dos huesos palatinos. Esta lámina horizontal forma parte de nuestro paladar. Forma parte del paladar, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? Esta lámina vertical, lámina horizontal. Entonces, la lámina horizontal, conjuntamente con el maxilar superior, la lámina horizontal del palatino, conjuntamente con el maxilar superior, forman el paladar. Entonces, el paladar está formado por 4 huesos, ¿no? Está formado por 4 huesos, por el maxilar superior derecho, maxilar superior izquierdo, palatino derecho, palatino izquierdo. Esto es la lámina horizontal y esto es la lámina vertical. La lámina vertical va a formar parte de la pared lateral de este hueco llamado fosa nasal. La lámina vertical del palatino forma la pared lateral de esta fosa nasal. Entonces, el paladar forma el piso, ha venido como 2 veces ya esta pregunta. El paladar forma el piso de la fosa nasal y forma el techo de la boca. Forma el piso de la fosa nasal y forma el techo de la boca. ¿Cuántos huesos forman el paladar? 4 huesos, 2 maxilares superiores y 2 palatinos. Ok, entonces veamos nuevamente. ¿Cuáles son los huesos de la cara? Estamos viendo los huesos pares, ¿eh? Huesos pares. Entonces acá veo 2 nasales, 2 maxilares superiores, 2 lagrimales, 2 malares, 2 cornetes inferiores y 2 palatinos. No te olvides que tus 4 huesos forman el paladar, ¿ya? Y ahí están tus 6 huesos pares. Los impares, profesora. El impar, acá hay un hueso que es el vómer, que forma parte del tabique de la nariz, del tabique nasal. Entonces ahí está el vómer, un impar, y la mandíbula o el maxilar inferior, otro hueso impar. Entonces ahí están los 2 huesos impares. Entonces contamos 8 huesos del cráneo, ¿ya? 6 huesos pares de la cara más 2 impares serían 14 huesos. Entonces tengo 8 huesos del cráneo y 14 huesos de la cara. ¿Quieres repasar? ¿Tú solo? ¿O te repito una vez más? ¿Puedes repetir una vez más? Ya, entonces comenzamos con los huesos del cráneo. Nuevamente, hay 8 huesos en el cráneo, 4 impares y 2 pares. ¿Cuáles son los 4 impares? De adelante hacia atrás, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Los 8 huesos impares. Tus huesos pares, ya hemos visto. Tus 2 parietales, derecho izquierdo, y tus 2 temporales, derecho izquierdo. Entonces, en 2 pares serían 4, pues. En 2 pares serían 4 huesos, ¿ya? Entonces, ahí ya van tus 8 huesos del cráneo. Huesos de la cara, 2 nasales, 2 maxilares, 2 lagrimales o unguis, 2 malares, van 4, 2 cornetes, van 5, y atrás al fondo, 2 palatinos, 6. Más 2 impares, un vómer y una mandíbula, o maxilar inferior. Listo, ahí están tus 22 huesos. Dale una chequeadita de 2 minutos. Muy bien, aprendiste ya tus 22 huesos de la cabeza. Vamos por los 58 huesos del tronco. Esto es más fácil todavía, esos 58. Vas a aprender ahorita en menos de medio minuto. Vas a aprender 25 huesos. Vamos, un esternón y 24 costillas. ¿Cuántos va? ¿Cuántos va? Un esternón y 24 costillas. ¿Cuántos va? 25. ¿Y aprendiste o no? En menos de medio segundo, 25 huesos. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora en otros menos de un minuto vas a aprender 58 huesos. ¿Cuántos va entre esternón y costillas? 25. Más 33 vértebras. ¿Cuántos va? 94. 58. 94, pero durmiendo. 58. 58 huesos. Ya aprendiste, ¿ver? ¿Cuántos huesos has aprendido? En menos de un minuto. 58. 6, 8 o 5, 8. 58 huesos. 5, 8. 5, 8. Bizcocho. 5, 8, bizcocho. Ya. Ratito, voy a conectar mi cargador. Ratito. Ratito, porfa. Entonces, eso de las costillas también ya hemos visto, ¿ah? Eso de las costillas también ya hemos visto. ¿Ya? Que hay 7 pares de costillas verdaderas. Hay 3 pares de costillas falsas. Y hay 2 pares de costillas flotantes. Eso también ya lo hemos visto. ¿Ya? Un ratito. Ya. Entonces, a ver, contemos, pues. Entonces, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, son 7 pares de costillas verdaderas. ¿Por qué le llamamos costillas verdaderas? Porque son costillas que se articulan directamente con el esternón a través de sus cartílagos.
Pero ¿qué ocurre con la octava costilla? Se articula con el cartílago de la séptima, ya no se articula con el esternón, sino se articula con el cartílago de la séptima costilla. Y la novena costilla se articula con el cartílago de la octava, y la décima costilla se articula con el cartílago de la novena costilla. Se no logran articularse con el esternón, por eso son costillas falsas. Y encima acá hay dos costillas que no logran articularse ni con el esternón ni entre las costillas. Esas son las costillas flotantes. Entonces hay 7 pares de costillas verdaderas, hay 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes, ¿ya? La primera costilla, recuérdate, se articula con el mango del esternón. La segunda costilla se articula con el ángulo de Lewis. Y hemos dicho que el ángulo de Lewis se forma entre el mango y el cuerpo del esternón. Y la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla, esas sí se articulan con el cuerpo del esternón, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la columna vertebral, pues, ¿no? ¿Cuántas vértebras tenemos? 33 hasta los 12 años de edad, 33. 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 4 coxis. 5 vértebras cervicales, 12 torácicas, mal llamados dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 4 coxis. Todas esas vértebras se encuentran unidos por cartílagos. Todas esas vértebras se encuentran unidos por cartílagos. Ahí está. Todas esas vértebras, repito, se encuentran unidos por cartílagos, ¿ya? Todas las vértebras se encuentran unidos por cartílagos. Entonces, ¿qué ocurre con los cartílagos que había entre las vértebras sacras? ¿Qué ocurre? A los 12 años de edad, todos estos cartílagos se osifican. Entonces ya no serían 5 sacros, serían un solo sacro. Igual los coxis, ¿no? Habían 4 coxis que se unían a través de los cartílagos y los cartílagos se osifican. Entonces, ¿ahora cuántos coxis tengo? Solo uno. Entonces pregunto, si yo tengo menos de 12 años de edad, ¿cuántas vértebras hay en la columna vertebral? Contemos. 33. 33, muy bien, 33. ¿Y cuántas vértebras estoy dejando de contar entre las vértebras sacras y coxillas? Si ya a partir de los 12 años de edad ya no tengo 5 sacros, ahora tengo un solo sacro, ¿cuántos sacros estoy dejando de contar? 4. 4, 2 coxis. Muy bien. Y en el coxis que tenía 4, ahora tengo 1, ¿cuántos estoy dejando de contar? 3. 3. En total, entonces, entre el sacro y el coxis, ¿cuántas vértebras estoy dejando de contar? 7. 7. Si tenía 33 vértebras menos 7, ¿ahora cuántas vértebras tengo? 26. 26. 26. Entonces, cervicales, siempre voy a tener cervicales, torácicas, siempre voy a tener 12 torácicas, lumbares, siempre voy a tener 5 vértebras lumbares. O sea, estas vértebras, sus cartílagos nunca se van a osificar. Justamente estos son los que me permiten realizar movimientos, ¿no? Movimientos a nivel del cuello, del tórax y a nivel del abdomen, a nivel de las vértebras lumbares. Pero a nivel del sacro y coxis ya no muevo. ¿Por qué? Porque se osifican los cartílagos. Entonces, la vértebra cervical, torácica y lumbar son las vértebras que no se sueldan, las vértebras sueltas. En cambio, las sacras y coxis son las vértebras que sí se sueldan, vértebras soldadas, ¿ya? Entonces, la vértebra cervical, torácica y lumbar nunca se van a soldar, son las vértebras sueltas. Sacro y coxis sí se van a soltar, son las vértebras soldadas, ¿ok? Entonces, si estoy dejando de contar 7 vértebras y decíamos que entre el esternón, costillas había 25 más 33 vértebras, habían 58 huesos. 58 huesos, ¿ah? Del tronco, 58 huesos. Entonces, si había 58 huesos en el tronco, ahora, ¿cuántos huesos tendremos entonces en el tronco a partir de los 12 años de edad? 51. 51. Más 22 huesos de la cabeza, ¿cuántos tendríamos? Ya no tendríamos 80, ¿no? Porque tenemos menos 7. Entonces, ¿cuántos huesos tendría el esqueleto axial? 73. 73. El mío sigue teniendo 80. ¿Me dejo entender? Ahorita te explico. Ya, Dime. si hay 73 en el esqueleto axial y hay 126 en el esqueleto apendicular, ¿ya? Entonces ahora te pregunto, 73 más 126, ¿tendremos 206 ahorita? Tendremos menos 7, ¿no? ¿Cuántos huesos tendría ahorita? Tengo menos 7. Ya no tendría 206. ¿Cuánto tendría? 199. 199. Ahora pregúntame, profesora, ¿cuántos huesos tiene ahorita usted? Pregúntame. Te escucho. A ver, pregúntame, pues, te escucho. Pregúntame, Miss, ¿cuántos huesos tiene ahorita? Pregúntame.
¿Cuántos huesos tiene ahorita? ¿Y cuántos huesos tiene? 206. 206. Miren, ¿cómo 206? Si nosotros somos más jóvenes y tenemos 199. Ah, ¿cuántos huesos menos teníamos? 7, ¿no? 7 huesos menos. Entonces, ahora le sumo estos 7 huesos. 3 huesecillos del oído derecho y 3 huesecillos del oído izquierdo. ¿Cuántos huesecillos? 6. 6. Más un hueso yoides del cuello. ¿Cuántos huesos? 7. 7, ¿no? ¿Y dónde están estos 3 huesecillos? En el oído, en la cabeza, que pertenece al esqueleto axial. El yoides, ¿dónde está? En el cuello, está en el medio, que pertenece al esqueleto axial. O sea, en el esqueleto axial sigue habiendo 80 huesos, pero ya de manera general, entre articulados y no articulados. Porque a estos 3 huesecillos le consideran como los huesos no articulados. ¿Ya? Aunque eso es un libro PREA, porque en realidad sí hay articulación. Acá entre el martillo y el yunque hay una articulación, encaje recíproco. Y entre el yunque y el estribo también hay una articulación, en artrodia, ¿ya? Pero según PRE, te dicen que estos son los huesos no articulados. Pero sí hay articulación, chicos, Incluso el yoides sí se articula con el temporal, tal como lo estás viendo ahorita, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Se está articulando con el temporal. ¿A través de qué? De una articulación de sindesmosis también, ¿ya? Una articulación de sindesmosis. Ya, listo. No nos chicoteamos ahí. Entonces, al final, ahorita, tú y yo, que ya no tenemos 12 años de edad, tenemos 206 huesos. Pero ya estamos contando ahí entre huesos articulados y huesos no articulados, como los huesecillos del oído y el yoides, que estamos incrementando 7 huesos más. O sea, por eso, si a nosotros nos preguntan, ¿cuántos huesos tienes? 206. Entre articulados y no articulados, ¿ya? Pero si solo te preguntan de huesos articulados, ahí no vas a considerar a los huesecillos del oído ni al yoides, porque esos son considerados como huesos no articulados. Ahora, en el caso de las vértebras, chicos, también vienen los exámenes esto, una vez vino, ¿ya? Ciertas características de las vértebras. No debería venir eso porque no estudiamos partes de los huesos, pues, ¿no? O sea, sí está en el prospecto, no partes de los huesos, pero sin embargo vienen los exámenes, ¿ya? Pero no te viene pues a profundidad, ¿no? Te vienen cosas básicas. Recuérdate que las vértebras, ¿qué es lo que tienen? Tienen su cuerpo, que ya hemos visto. Vamos a poner acá. Tienen su cuerpo, tienen su agujero vertebral, tienen su cuerpo, tienen su agujero vertebral, tienen sus 7 apófisis, 2 apófisis articulares superiores, 2 apófisis articulares inferiores, en total tienen 4 apófisis articulares, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa, 7 apófisis. Pero el atlas no tiene cuerpo. El atlas no tiene cuerpo. Por eso al atlas, todas las vértebras deberían tener cuerpo. Por eso al atlas se le considera como una vértebra atípica. ¿Qué quiere decir atípica? Es una vértebra que no reúne las características que reúne la gran mayoría de las vértebras, ¿no? Ahora, el axis también es considerado como una vértebra atípica. ¿Por qué el axis es considerado como una vértebra atípica? Porque presenta una apófisis que tiene la forma de un diente, una apófisis odontoide, y es la única que tiene esa apófisis odontoide de todas las vértebras. No todas las vértebras tienen esta apófisis odontoide. Por esa misma razón, también se le considera como una vértebra atípica. Ahora, en el caso de la 9ª vértebra torácica, acá vamos a poner dorsal, estoy acostumbrada yo también a llamarle, pero vamos a poner acá lo correcto. 9ª vértebra torácica hasta la 12 vértebra torácica, ¿ya? Un ratito. De la 9ª vértebra torácica hasta la 12 vértebra torácica presenta esto que ves acá. Esto es una superficie articular, chicos. Ya sabes que la superficie articular sirve para que se articule con otros huesos. Entonces, una costilla, ¿ya? Se va a articular en realidad con 2 vértebras, ¿ya? Entonces, por eso que una de las vértebras presenta la mitad de una superficie articular, solo la mitad. Solo la mitad, ¿ah? Cada vértebra presenta solo la mitad. Entonces, acá sí hay una mitad de la superficie y acá hay otra mitad de la superficie articular. Entonces, la cabeza de la costilla entra acá, completito en las 2 vértebras. Pero en el caso de la 9ª vértebra torácica, no tiene una media superficie, sino tiene una superficie articular completa. Quiere decir que la 9ª costilla no se articula con 2 vértebras, solo con una vértebra. Entonces, eso es una característica también de la 9ª, 10ª, 11ª y 12 costilla, que los cuerpos presentan superficies articulares o carillas articulares completas, ¿ya? Ahora, en el caso de la 5ª vértebra lumbar,
el cuerpo en la parte de adelante, ¿ya? El cuerpo en la parte de adelante es más alta que la parte posterior del cuerpo. Entonces, repito, en el caso de la quinta vértebra lumbar, la cara anterior del cuerpo es más alta que la cara posterior del cuerpo. Listo. Entonces, ¿cuáles son las vértebras atípicas? La primera vértebra cervical, la segunda, de la 9ª a la 12 y la quinta vértebra lumbar. Esas son las vértebras atípicas, ¿ya? ¿Ya sabes por qué? Porque no reúnen las mismas características que la gran mayoría de las vértebras. Ahora, en el agujero vertebral de las vértebras de cada región cervical, torácica, va a variar, ¿ya? En el caso de las vértebras cervicales, tu agujero vertebral tiene la forma triangular, Pero en el caso de la vértebra dorsal, la forma es esférica. Y en el caso de la vértebra lumbar también es triangular. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el triángulo, el agujero vertebral que es triangular es más ancho. En el caso de la vértebra lumbar, esto es pregunta de examen, ¿ah? El agujero vertebral es triangular pero más estrecho. En cambio de la torácica es esférica, redondo, circular. Ahora, en el caso de las apófisis transversas, ¿ya? Entonces la apófisis transversa de la vértebra cervical presenta un agujero, ¿ya? Presenta un agujero. Aquí está ese agujero, ¿eh? ¿Ya? Está el agujero. En el caso de la vértebra torácica, no hay agujero. Repito, chicos. Ya, vuelvo a repetir. El agujero vertebral entonces de las vértebras cervicales, igual que las vértebras lumbares, son triangulares. La diferencia es que en el caso de la vértebra cervical es triangular, pero su diámetro transverso es más ancho en comparación al agujero vertebral de la vértebra lumbar. Y en el caso de la vértebra torácica, el agujero es redondo. En el caso de las vértebras cervicales, su apófisis transversa son con agujeros vertebrales porque por aquí pasa, recuérdate, la arteria carótida. Por aquí pasa la arteria carótida, chicos, ¿ah? Por eso, una fractura en la apófisis transversa de las vértebras cervicales que está en el cuello, la persona puede morir. Por eso, cuando alguien sufre algún accidente, hay que sacar una tomografía de la cabeza, hay que sacar una tomografía de la columna vertebral y de la pelvis. O sea, eso es una regla de oro, ¿eh? Es una regla de oro, siempre. Algún paciente sufre algún accidente de tránsito, tomografía de cabeza, tomografía de columna y tomografía de la pelvis, ¿ok? Y si es el golpe a nivel de la cavidad abdominal, ya sabes, ese es un ecofaz, ¿ya? Muy bien, una ecografía, ¿no? Pero para determinar si hay sangrado en la cavidad abdominal, no te olvides, ahí es un ecofaz, ¿ya? Ojo, pestaña y ceja. Ahora, Visita, no se le escucha. un ratito, chicos, por favor, mis perros están haciendo bullying, por favor. Ya. Ahora, en el caso de la apófisis transversa de la vértebra torácica, no hay esos agujeros y tampoco en la vértebra dorsal, tampoco hay esos agujeros. Pero en la vértebra torácica sí hay estas superficies articulares. En su apófisis transversa de las vértebras torácicas hay estas superficies articulares o carillas articulares, que obvio servirá para articularse con el cuerpo de la costilla. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Muy bien. Ahora, en el caso de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales, es corta y además es como que lo hubieran cortado, ¿no? Por la mitad, o sea, es bifurcada. En el caso de la vértebra torácica, la apófisis espinosa es larga, es larguísima, ¿ya? Y es casi horizontal. Y en el caso de la apófisis espinosa de la vértebra lumbar, es cuadrangular, no es puntiaguda, no es delgada, no es puntiaguda, no es delgada, más bien es cuadrilátera, es gruesa y corta. En cambio, de la vértebra torácica es delgada, larga y casi horizontal. En el caso de la vértebra lumbar es corta, gruesa y oblicua. ¿Ya? Eso es la diferencia. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien. Seguimos. A ver, un ratito. A ver, observa esta imagen y esta imagen. Te voy a preguntar.
¿La 1 qué es? Cuerpo, Miss. Cuerpo. ¿La 2? El agujero vertebral. Muy bien. ¿La 5? ¿La 5? Apófisis articulares. Articular. Apófisis articular, pero Superior. Superiores. superior. ¿La 6? Apófisis articulares inferiores. ¿La 3? Apófisis Apófisis transversas. ¿La 4? Apófisis espinosa. ¿Qué vértebra es esta? Lumbar. Barmis. Míralo. ¿Qué es? Torácico. No sé. O sea, puede ser, para mí, quizás cervical, lumbar, sacro. Tú eres el... Yo puedo hacerte confundir, ¿ah? Tú tienes que estar seguro de lo que es. Para eso ya Es te la doy las lumbar. características. Ya es lumbar. Está bien. Lumbar, Excelente. Claro, muy bien, lumbar. No se ve muy bien acá, pero te guías por esto de acá, por las apófisis transversa que no ves la superficie articular 1 y por el agujero vertebral, pues, ¿no? ¿Ya? Vamos acá. ¿Y esto qué vértebra es? ¿Qué vértebra es? ¿Cervical, sacro? ¿Qué Lumbar es? también. Lumbar también. Excelente. ¿El 1 qué es? El cuerpo. El cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. ¿El 4? Apófisis articular superior. ¿El 6? Apófisis articular inferior. ¿El 5? Apófisis espinosa. El 7, si me dices, excelente, ¿ah? Te felicitaría. Pedícula vertebral. Pedúnculo. El pedículo, claro, el pedículo que une el cuerpo con las apófisis. Este es el pedículo que forma la pared lateral del agujero vertebral. Muy bien, excelente. 1, Cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. 5, Agujero vertebral. el 2, Apófisis Apófisis transversa. espinosa. 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 el 3, Apófisis transversa. Apófisis transversa. ya, el 4, Articular superior. pedículo, ¿no? Y ahora el que une a las apófisis transversas con la apófisis espinosa se llama lámina cuadrilátera, que sería el 6, lámina cuadrilátera. Y esto sería la superficie articular para que se articule con la cabeza de la costilla. ¿Qué vértebra es? Torácica. Torácica. Perfecto. Excelente. ¿Ya? Entonces acabamos de ver el esqueleto axial. ¿Ya? El esqueleto apendicular ya hemos visto. Eso ya no lo vamos a ver, porque ya se supone que lo hemos visto en terminologías, lo hemos visto al describir los huesos según su forma, pero mañana te voy a dar algunos detallitos nada más. Será de 30 minutos. ¿Ya? O quizás menos, 15 minutos. Mañana estamos comenzando con neurología, chicos, ¿ah? Así que si ya faltas mañana, mira, neurología no es como osteología, no es como conceptos generales, ¿ah? Ahí sí o sí no te puedes perder ni una película, trata de entrar temprano. Yo ya conversé con el chico que me debería de aperturar más de 100, pero no le puedo gritonear porque nos está regalando el Zoom, él paga por ese Zoom, ya paga creo que $30, $40 creo que paga. Entonces, pero con más de 100, creo que paga algo de $64. Él me dice que sí ha pagado $64, pero hasta ahora no me soluciona el problema de los 100 alumnos. Mañana voy a insistir de todas maneras, ¿ya? Entonces traten de todas maneras de ingresar temprano para que puedan ganar con el estadio, puedan ganar espacio. Ya, ¿a qué hora nos vemos mañana? 9:30. Mañana tengo turno todo el día en el hospital también, ¿ya? Entonces 9:30 de la noche, ¿ya? Neurología estamos comenzando mañana, ¿ya? Con eso ya hemos acabado. Prácticamente nos faltan unos 20 minutos de osteología y ya con eso hemos acabado. Y antes de pasar a neurología, obvio vas a tener que resolver algunas preguntitas que te he preparado, pues, ¿no? ¿Ya? Y algunos videitos también que faltan. Ya, nos vemos, chicos. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias. Mañana van a tomar las capturas, chicos, por favor. Ya, bye, bye. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. En cambio, en el miembro inferior comienza en la cadera, continúa el muslo, la pierna y el pie. Todo eso en realidad ya lo hemos visto, solo te vamos a hacer recordar. El hombro está formado por dos huesos, por la clavícula y por la escápula, ¿ya? Por la clavícula y la escápula. Hola, Amelia. Hola, hola, Carla, ¿ya? Entonces, esta clavícula y esta escápula, algunos creen que pertenece
digo algunos, cuando digo algunos me refiero a ustedes, ¿ah? No a ningún anatomista ni nada por el estilo, sino a ustedes. ¿Ya? Entonces, la clavícula y el omóplato pareciera que forma parte del esqueleto axial, pero no es así. La clavícula y el omóplato, ¿por qué parece que perteneciera al esqueleto axial? Porque justamente está pegado a los huesos del tronco, a los huesos del tronco, ¿ya? La clavícula está pegado al esternón y el omóplato atrás está pegado a las costillas. Y prácticamente esta clavícula y el omóplato funcionan como si fuera un gancho, ¿ya? En la cual va a tener fijado, anclado, pegado, enganchado al miembro superior hacia el tronco, ¿ya? Si no, ¿dónde se colgaría pues el miembro superior? Justamente a través de la clavícula y el omóplato es que el miembro superior se fija a la caja torácica, ¿ya? Pero pertenece al esqueleto apendicular, no te vayas a olvidar. Entonces, la clavícula y el omóplato, que son los huesos del hombro, pertenecen no al esqueleto axial, ojo, pertenecen al esqueleto apendicular. Ahora, en el caso del brazo, está formado por el húmero, el antebrazo, radio y cúbito. Nunca me digas cúbito y radio, ¿eh? Es radio y cúbito, porque siempre se cuenta o siempre se estudia el cuerpo en posición anatómica y siempre en el miembro superior se cuenta de afuera hacia adentro. Entonces ya tenemos clavícula, omóplato, van 2 huesos, el húmero van 3 huesos, radio y cúbito serían ya 5 huesos. Entonces del hombro hasta la muñeca, del hombro hasta la muñeca, son 5 huesos, ¿ya? Del hombro hasta la muñeca son 5 huesos. No te vayas a olvidar, del hombro hasta la muñeca son 5 huesos. En el hombro hay 2 huesos, clavícula, omóplato. En el brazo hay un solo hueso, el húmero, y en el antebrazo hay 2 huesos, radio y cúbito. No te olvides, del hombro a la muñeca 5 huesos. En la mano hay 27 huesos. ¿Cuáles son esos 27 huesos? Ya hemos mencionado. Carpos tenemos 8, metacarpos tenemos 5 y falanges en general son 14. Carpos son 8, 4 en la primera fila y 4 en la segunda fila. Ya en la primera fila tenemos al escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. En la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Ahí están tus 8 carpos. Tus 5 metacarpos, de los cuales el primer metacarpo está en el dedo pulgar y los otros 4, el segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpo están en la palma de la mano. Entonces, ya tenemos acá 8 más 5 serían 13. Ahora, falanges tenemos 5, falanginas tenemos 4, falangetas tenemos 5. Recuérdate que la falange, falangina, falangeta están en todos los dedos, menos en el dedo pulgar. En el dedo pulgar no hay falangina, no hay falangina. Pues tenemos 5 falanges, 4 falanginas, 5 falangetas, serían 14 falanges. 14 más 5 metacarpos serían 19. 19 más 8 carpos serían 27. Si hemos dicho del hombro a la muñeca hay 5 más 27 huesos de la mano, entonces ¿cuántos serían? 32. Entonces 32 en el miembro superior, 32 en el miembro superior, tanto derecho como izquierdo. En total serían 64 huesos. Entonces lo voy a colocar acá para no olvidarnos. Acá lo pongo. Vamos a ponerlo acá. Un ratito. Ahí lo voy a poner. Entonces acá tengo 32 huesos. Ya, 32 huesos. Listo. Agrandar un poquito más. Y acá voy a poner otros 32 huesos.
Listo. Pero en el miembro inferior tengo uno menos, ¿ah? En el miembro inferior tengo uno menos. En el miembro inferior tengo uno menos. ¿Y dónde es ese uno menos? En el pie. En el pie. O sea, acá voy a poner 31 y acá voy a poner 31. Listo. Muy bien. Entonces ya hemos visto, del hombro a la muñeca hay 5 huesos, en la mano hay 27. 5 más 27, 32 huesos. 32 más 32, 64. Ahora, recuérdate que el gemelo del hombro es la cadera. El gemelo del brazo es el muslo. El gemelo del antebrazo es la pierna. Y el gemelo de la mano es el pie. De la cadera al tobillo también hay 5 huesos. De la cadera al tobillo también hay 5 huesos. Entonces, en el pie es la diferencia. Hay un hueso menos, o sea, habrían 26 huesos. Entonces, voy a contar. En la cadera no es como en el hombro hay 2 huesos, clavícula y omóplato. En cambio, acá en la cadera hay un solo hueso, que es el hueso coxal o ilíaco. Voy contando un coxal. En el muslo tenemos un solo hueso, que es el fémur. Ya van 2 huesos. ¿Ah? Coxal 1, fémur 1, 2. En la pierna hay 3 huesos, la rótula o patela, cuento 1, la tibia 2 y el peroné 3. Peroné también se llama fíbula. Entonces, si yo digo el coxal es de la cadera 1, el fémur del muslo 2 y de la pierna hay 3. Entonces, de la cadera al tobillo, igual que en el miembro superior, hay 5 huesos. Y en el pie hay un hueso menos, justo en el tarso. El carpo son 8, en cambio acá en el tarso son 7. De ahí el resto de huesos es igual, ¿ah? El resto de huesos es igual. Entonces, recuérdate que tenemos en el tarso 7 huesos, 2 posteriores y 5 anteriores. Los 2 posteriores, no te olvides, los 2 posteriores, repito, voy a poner acá, un ratito. Un ratito. Acá vamos a poner. Ahí está. Listo. Entonces tengo 2 tarsos posteriores, uno póstero superior y otro póstero inferior. El astrágalo es el póstero superior y el calcáneo es el póstero inferior. Y los 5 tarsos anteriores tenemos al escafoide, al cuboide y a las 3 cuñas. Ahí están los 5. 5 más 2, 7. De ahí el resto es igual, ¿ah? Metatarsos son 5, falanges son 14. Entonces tengo 7 más 5 son 12. 12 más 14 serían 26 huesos. Si hemos dicho que de la cadera hasta el tobillo hay 5, entonces estamos contando 5 más 26, 31. 31 más 31, 62. 64 más 62 serían 126 huesos. 126 huesos en los miembros superiores más 80 huesos en el esqueleto axial, entonces tendríamos 206 huesos articulados. ¿Ya? 206 huesos articulados. Ya. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Hello. Hello. ¿Me escuchan? Sí, Sí quedó claro, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a ver acá unos videitos para que ya les quede más claro. Espera que cargue.
Esqueleto del miembro superior. El esqueleto del miembro superior comprende 4 segmentos: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. En lo que se refiere a la cintura escapular, va a estar conformada por las clavículas y los omóplatos. En este caso tenemos aquí a la clavícula derecha, tenemos al omóplato, o también denominado como escápula. En la parte del brazo está conformada por el húmero. En la parte del antebrazo está conformada por 2 huesos, el radio por fuera y el cúbito o ulna por dentro. En lo que se refiere a la mano, vamos a tener una región denominada del carpo, otra del metacarpo y otra de las falanges. En la región del carpo va a estar conformada en este caso por 2 filas, una fila proximal de huesos y una fila distal de huesos. En la fila proximal tenemos al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. En la fila distal tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Repito. ¿Qué hice? Un ratito. Pasó. Esqueleto del miembro superior. En la fila distal tenemos al trapecio, al trapezoide, al hueso grande y al hueso ganchoso. ¿Qué es esto de acá, chicos? En la parte del metacarpo tenemos ¿Qué de es? afuera hacia adentro, primer Los metacarpiano, huesos esamideos. Excelente. segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. En la región de las falanges tenemos falanges proximales, falanges intermedias y falanges distales. Tenemos aquí primera falange proximal, segunda, tercera, cuarta y quinta falange proximal. Segunda falange intermedia, tercera, cuarta y quinta. El pulgar no tiene falange intermedia. Y las falanges distales, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta falange distal. Muy bien, ahí terminamos el esqueleto del miembro superior. Listo.
Vamos a ver otro video. Un ratito. Este no tiene volumen, ¿ah? Ahí está funcionando la articulación del hombro. Están los carpos señalándolo. Están los huesos ilíacos que forman la cadera. Igual el hueso ilíaco es parte del esqueleto apendicular, ¿ah? Porque ahí comienza la cadera. Tenemos al fémur, del muslo, rótula, tibia y peroné de la pierna. Y ahí la rótula está sirviendo como una polea que mejora el ángulo del movimiento a nivel de la articulación de la rodilla. Listo. Vamos a ver otro video, aunque creo que ya es suficiente. A ver, vamos a ver otro ratito. Del lado de lo que es el fémur, arriba se van a insertar los músculos del cuádriceps que van a envolver a la patela y van a formar un ligamento rotuliano que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Ahí si te das cuenta, el peroné no se articula con el fémur, ¿ah? Los únicos que se articulan con el fémur es la rótula y la tibia, pero el peroné no se articula con el fémur. Recuérdate eso. Va a tener una elevación en la parte media que
que se van a conocer como los tubérculos intercondilios. Uno va a ser lateral y el otro es medial, separados por la eminencia intercondilia, con un área intercondilia anterior y un área intercondilia posterior para la inserción de los meniscos y de los ligamentos cruzados de la rodilla. Por debajo tengo lo que es la tuberosidad de la tibia, donde se inserta, decíamos, el ligamento rotuliano para fijar lo que es el cuádriceps a la rótula y a la tibia. Tengo lo que es el cóndilo cóndilo medial, tengo lo que es el cóndilo lateral y por debajo tengo una línea oblicua conocida como tubérculo de Herdy, donde se inserta lo que es el tracto iliotibial que viene desde la fascia lata. Por la parte del cóndilo lateral tengo una superficie articular para la cabeza. Su epífisis proximal tiene una redondez, articulación de tipo sinovial plana. Ahí vemos las dos superficies articulares. Ya, eso no, ya. Eso era cuando veíamos articulaciones, un ratito. Esto sí. Esto quiero que veas para que puedas observar tus tarsos, sobre todo los tarsos. Muy bien, hola a todos, nos encontramos nuevamente tratando de hacer un poco más entretenida y amena el estudio de la anatomía, que yo creo que todos ustedes han pasado por alguna etapa de fatiga mental estudiando esto, pero yo creo que estos videos les van a ir ayudando un poco más. Vamos a hablar sobre la osteología del último eslabón o lo más caudal que tenemos, que es el pie. Voy a comenzar con el de acá, que se consta de 7 huesos: el talo, que es el de acá, o talus; el calcáneo, que es el de acá abajito; el de acá, que es el cuboides; el de acá, que es las cuñas, que son 3; y este que está acá solo, perdido ahí entre 2 huesos, que es el navicular. Comenzaremos con... Ha descrito de manera desordenada, como para jalarle las orejas a este. Este tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza, aunque no lo crean porque parece algo que no tuviera forma. La cara superior, vamos a hablar por esto, la cara superior, como dato freak, así como qué hueso del cuerpo no tiene inserciones musculares, el talus, y yo creo que no se le va a olvidar más eso. Listo, entonces ya has visto los huesos del tarso, ¿ya? Y entonces ahora nos ponemos a resolver estas preguntas. Tienes dos minutos, vamos.
¿Listo? ¿O un minuto más? Un minuto más, Miss, por favor. Ok. Listo. ¿Cuál es la respuesta 1? Ya, vamos. ¿Cuál es la respuesta? Las costillas vendrían a ser Costillas, Miss. Las costillas, claro. ¿Qué órgano le ha afectado, chicos? pulmón derecho. Muy bien, excelente, perfecto. Ahí te dice, ¿no? Diagnóstico neumotórax. ¿Qué hemos dicho que era neumo? Aire. Aire. Entonces, basta que te diga aire. Entonces, ¿qué órgano contiene el aire? Pulmón. Pulmón. Es simple, muy bien. El 2, Protección. excelente. El 3, Plano. Plano. excelente. 4, Moa. Médula ósea amarilla. Moape. mope. ¿Y qué pasa si te digo no? Médula ósea roja. Médula ósea roja. ¿Por qué no puede ser médula? O sea, cáptalo, pues niño, cáptalo. Si ahí te dice médula ósea amarilla, médula ósea flava, tuétano, ¿no es lo mismo? Es lo mismo, Miss. Es lo mismo. Entonces ya por descarte, pues, médula ósea roja. ¿Cómo lo sacas? Ya, de esa manera, si es que no sabes, lo sacas. Pues no hay todo es lo mismo. La única que es diferente es la A. Y miren la edad del paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? 35 años. Y si es 35, las costillas, ¿qué es lo que tiene? Médula ósea roja. Ya, pues niños, ya, excelente. Ya, ahora vamos por las 5. Tienes un minuto. Número. La respuesta de las 5 sería el número. No, Esternón, Miss. claro. De ahí siempre se va a hacer la punción, hemos dicho. ¿Sí? No. Ajá, ya, muy bien. Ya esto hay que practicar, pues, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Con eso hemos terminado lo que es osteología. Ya, con eso hemos acabado lo que es osteología. Nos vamos a un recreo de 5 minutos para entrar a neurología. ¿Está bien? Sí, ya. Entramos 10:30 mejor. ¿Está bien? Cafecito, Miss. Cafecito, claro, pues, de ley. Ya, 10:30 estamos regresando con neurología. ¿Ah? 10:30. Ya, vayan a su recreo.